Buenos días, amados hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Vamos a abordar este pequeño tema sobre si el bautismo es necesario para la salvación. Estaremos abordando este tema con el propósito de hacer entender a las personas sobre la necesidad y que es un mandamiento bautizarse, para que de esta manera podamos nosotros ser adoptados como hijos de Dios y entrar en lo que requiere a la salvación. Y sabemos que la Biblia dice que el Señor nos añade a su cuerpo, es decir, nos añade a la iglesia. Por ello es que quiero que leamos aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3 al 5, lo que Dios o lo que Jesús le dijo a Nicodemo en cuanto a su situación espiritual. Y dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muchas de las personas tratan de decir que el bautismo no es necesario para la salvación, porque entonces la salvación sería por obras, pero nosotros sabemos que esto es una orden que dio el Maestro Jesús cuando Él dijo, vayan a todas las naciones, hagan los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato del Señor que le dio a los apóstoles de ir a todas las naciones, comenzando la predicación en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, nosotros oímos decir a muchas personas, ¿y cómo el ladrón se salvó en la cruz? Estando crucificado, él se salvó sin necesidad de bautizarse. Nosotros sabemos que el que le dio el perdón y el que le prometió que iba a estar con él ese mismo día en el paraíso fue el Maestro Jesús, como también cuando lo hizo el Señor con la mujer adúltera del capítulo 8 del Evangelio de Juan, donde dice ahí la Escritura que le llevaron al Señor a una mujer que fue encontrada en el propio acto del adulterio y que tenía que morir apedreada. Y el Señor comenzó a escribir en la tierra y les dijo a los que le llevaron a la mujer, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces vemos que aquellos se fueron y el Señor le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y vemos que la mujer le contestó, no hay ni uno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. También nosotros tenemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, del versículo 1 al 12, donde le llevan al paralítico que lo metieron abriendo el techo de la casa donde se encontraba Jesús. Y allí le llevaron al hombre y el Señor, al ver la fe de ellos, dice que le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Es decir, el Maestro Jesús de manera personal y estando aquí en la tierra, Él perdonó pecados sin necesidad que la gente se bautizara. Pero tenemos que saber que la iglesia no existía, la iglesia no estaba vigente. La iglesia se establece después de la resurrección de Jesucristo. Cuando Él se fue a los cielos, entonces la iglesia se establece 10 días después, que sabemos, ¿verdad?, que se bautizaron como 3,000 personas. Entonces, la Escritura nos enseña que después que se establece la iglesia, usted no va a encontrar desde el libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis, usted no va a encontrar otro ejemplo como el ladrón en la cruz, como la mujer adúltera o como el paralítico, de que se le haya dicho que sus pecados le son perdonados sin necesidad de bautizarse. No, la Biblia habla y nos enseña que el bautismo es para perdonar los pecados. Hechos 2:38
Vamos a darle lectura donde dice ahí la Escritura, donde el apóstol Pedro acusa a los judíos sobre la situación de haber entregado y matado a Jesús, de haber entregado a Jesús a los romanos y que le hubieron crucificado. Y dice la Escritura así en el versículo 36, esta es la predicación del apóstol Pedro, y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y vemos ahí que Pedro le da la solución que es para todos, es decir, entramos en la gracia, y en la gracia esta orden es para todos aquellos que quieran entrar o que quieran ser añadidos al cuerpo de Cristo por el Señor. Dice que Pedro le dio la solución, y este es el mandato para todos aquellos que queremos ser miembros o que queremos ser de aquellos herederos de la vida eterna. Y dice el 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 22, en el versículo 16, dice la Escritura que el bautismo es para lavar los pecados. Aquí vemos cuando Ananías le está llevando el mensaje al apóstol Pablo y le dice que el Señor lo envió y que quiere que él sea el apóstol de los gentiles. Y le dijo a Ananías a Pablo, al apóstol Pablo, a lo que hoy conocemos como el apóstol Pablo, le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dice que es para lavar los pecados. Y nosotros podemos también ver a la luz de la Biblia lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, que dice que el bautismo es para andar en vida nueva. Dice Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, la Escritura habla claro, preciso, conciso en cuanto al bautismo. Y dice aquí la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 21, nos dice la Escritura que el bautismo es para salvación. Oigamos el pasaje, primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 21, y dice la Escritura: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Como podemos visualizar, la Escritura nos enseña que el bautismo es para salvación. Primera de Pedro 3:21. Así que todos aquellos que estén pensando en el pasado, cuando Cristo aún estaba en la tierra, y que crean que esa acción que hizo Jesús o esa misericordia que Jesús tuvo con esas personas ya no se puede realizar en el Nuevo Testamento o cuando la iglesia ya está establecida. Sabemos entonces que los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo, y nosotros podemos observar en las Escrituras que todas las conversiones concluyeron o terminaron con el bautismo. Usted puede leer Hechos capítulo 2 del versículo 32 al 41, donde se bautizaron como 3,000 personas. Usted puede leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 27 al 33, donde una familia completa se bautizó en esa misma noche. También en el capítulo 8, desde el versículo 26 hasta el versículo 39 del capítulo 8, nosotros observamos que el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara a ese carro donde venía el eunuco, un etíope,
venía de adorar a Jerusalén y venía leyendo al profeta Isaías. Felipe le habló del evangelio y cuando iban llegando a cierta agua, él le dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Inmediatamente mandó a detener el carruaje, bajaron al agua, le bautizó, subieron del agua, el Señor se llevó a Felipe y dice que el eunuco no le vio más, pero él siguió gozoso su camino, esperando que este pequeño mensaje pueda servirnos en nuestra ayuda espiritual y que podamos compartirlas con otros que están pensando de que son demasiado buenos y que no necesitan oír el evangelio e ir al bautismo, o que no es necesario el bautismo, porque las Escrituras nos enseñan que el bautismo es un mandamiento de Dios. Bendiciones a todos y que nuestro Padre les guarde y les bendiga grandemente.